Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio de San Mateo. Qué lindo este Evangelio. Nosotros estamos llegando ya al capítulo 14. Recuerden que en el capítulo 13 nosotros estábamos mirando sobre las parábolas que de cierta manera sintetizan de una forma, entre comillas, lo digo así, ¿verdad?, parenética, es decir, consecuencial, nos muestran cómo sería ese reino de Dios en la medida en que nosotros, no se olviden que nuestro tema principal en este momento es la adhesión, ¿verdad? Es la adhesión, la decisión verdaderamente por Jesús. Comenzábamos del capítulo 11:2 al 16:20. Estamos en este tema, en esta sección de la decisión por Jesús. Nos habíamos preguntado directamente y habíamos dicho, ¿eres tú el que ha de venir? Y entonces ahí teníamos varias de estas respuestas y cómo se nos iba mostrando esta grandeza de Jesús. También San Juan mismo que pregunta, ¿verdad? Y esa es la pregunta de Juan, ¿verdad? Y al final de cuentas, en el centro del Evangelio, estas palabras son como ese faro, decíamos, que orienta. Jesús que responde a la pregunta de los hombres que le buscan. Aunque ha sido rechazado, llama sin embargo a todos, ¿verdad? Y les ofrece los misterios de Dios que en Él se encuentran. Bueno, y ahora entonces, después de haber transcurrido, pasado, reflexionado sobre los discursos también, o estas presentaciones parabólicas que son como consecuencias, decimos, en la medida en que nos decidimos por Jesús. Las parábolas quieren decir, vos te decidiste por Jesús y entonces en forma analógica, es decir, como una comparación. Si vos te adherís a Jesús, esto es lo que va a suceder, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en el camino de la siembra hasta la siega, ¿qué función entonces tiene ahí
la vida del hombre. ¿Cómo entonces uno puede mirar en esa parábola qué es lo que sucede, verdad? Entonces, es lo que sucede, dice, en la iglesia, decía, en ese atiguazú, en esa comunidad. Son aquellos que en el mundo han escuchado, van produciendo entonces frutos. Son los hijos del reino que hacen suya la palabra de Jesús y le confiesan, es decir, lo que Yeyeteo es iglesia. ¿Se dan cuenta? Y entonces estas son las consecuencias en la medida en que uno se va adhiriendo al Señor. El adherirse al Señor sí o sí te lleva al aspecto comunitario, al aspecto eclesial, al aspecto del atiguazú, del cajal, la eclesia, la comunidad como tal. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos separando, esto es lo que la primera carta de San Juan llama los apóstatas, ¿verdad? Es decir, aquellos que salen del grupo, del núcleo cristiano y forman sus sectas, ¿verdad? Y entonces estaban ellos atacando a esa comunidad cristiana y por eso que San Juan después les escribe, ¿verdad? E incluso ahí aparece uno de los capítulos más lindos sobre el amor, ¿verdad? Porque después ahí te habla sobre el amor, pero no es que te está hablando de un amor de sensiblería, ¿verdad? Del sentimiento simplemente. No es que Juan es un poeta magnífico ahí, el amor es esto, el amor es aquello, no. Sino que les está echando en cara y le está diciendo, ustedes sectarios que dicen que aman a Dios y sin embargo no aman a su prójimo, o sea, ustedes que salieron, dice, del mismo grupo y ahora se vuelven, ¿contra quién se están volviendo? Y se están volviendo contra Jesús mismo, porque recuerden, entre comillas, que las peleas de estos sectarios cuando salen es porque ellos están buscando su propio interés. Entonces no están buscando el bien ni de la comunidad, pero más aún, ni definir o explicar o vivir lo que verdaderamente está entregando y está diciendo el Señor en su Evangelio. Y entonces esto es lo que Juan lo quiere explicar muy bien, ¿verdad? Porque el amor a Dios, dice, se manifiesta en la comunidad, en la iglesia. Entonces eso es lo que hay que procurar. Y Juan por eso también dice que hay dificultades, que hay problemas, pero sin embargo, esto no tiene que ser causa para que uno se haga, se desmiembre, así se dice, ¿verdad? Desmembrar la iglesia, desmembrar ese grupo, desmembrar la comunidad. Porque eso justamente es lo que destruye, dice la comunidad. Y entonces por eso él les habla, no has conocido a Dios, entonces dice, ¿verdad? El que no ama y el que no se adhiere a su comunidad es porque no ha conocido a Dios. El que está fuera de la iglesia, en este sentido, y me parece que si nosotros entendemos bien lo que se dice, los padres de la iglesia posteriormente después reflexionaron y dijeron, fuera de la iglesia no hay salvación, decían. Fuera de la iglesia no hay salvación. Evidentemente que todos se rasgan a vestir, la iglesia, y ya le ponen a la iglesia católica, ¿verdad? Pero la iglesia siempre tiene que ser católica en el sentido bíblico, así como te está diciendo, porque catolicismo quiere decir universal, ¿entienden? Y entonces, fuera de la iglesia no hay salvación quiere decir que si nosotros nos desmembramos de la comunidad, evidentemente, como dice Primera de Juan capítulo 4 en adelante, cuando te habla sobre el amor, quiere decir que vos estás pateando contra la misma comunidad. Quiere decir que vos estás pateando contra tu misma comunidad, contra tu misma familia. Y entonces sos vos el que te estás poniendo fuera de la comunidad. Y entonces le estás haciendo daño a tu familia y por otra parte también te estás haciendo daño a vos mismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en el fondo son por tus propios intereses. Y si eso nosotros hoy lo vamos a aplicar a nuestra realidad, las tantas sectas que existen por todas partes, ¿verdad? Que dicen cualquier cosa, ¿verdad? Solamente utilizan. Esto sí que es utilizar el nombre de Dios a favor propio, ¿verdad? En beneficio propio, lastimosamente, ¿verdad? Por eso esto es importante, ¿eh? Y hay que estudiarlo, y hay que conocerlo, y hay que profundizar verdaderamente para entender desde su nacimiento. Miren las cuestiones cómo se van originando, ¿verdad? Entonces no hace falta demasiado elucubración y demasiado pensamiento para darse cuenta de esto. No hace falta demasiado. Cuestión de mirar nomás. Y además te dice todo bien concretamente, ¿verdad? Y aquí esta parábola también dice, ¿verdad? También la iglesia está ante el juicio. No basta con decir Señor, Señor o ser profeta. Es necesario llegar hasta el final. Es necesario llegar hasta el final.
Ese es el esfuerzo ante la lucha, ante el sufrimiento, ante las dificultades. Allí, en la meta, habrá pasado la función externa de la iglesia. Ya no queda más que el trigo y la cizaña, los corderos y los cabritos, ¿verdad? Mateo 25, eso al final nosotros lo vamos a encontrar. Ahora, el sermón que nosotros tenemos de las parábolas desvela una vez más todo el sentido del mensaje y de la obra de Jesús. La palabra sobre el reino que encabeza esta segunda parte de Mateo, que nosotros encontramos en el capítulo 4, ¿verdad? 17, encuentra aquí su nota más cortante. Estamos ya ante el juicio. ¿Pero en qué sentido estamos ya ante el juicio? Así como Juan decía, el que cree ya está salvado, el que no cree ya se ha condenado. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. A esta casa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Roma acuden personas sin recursos, madres solteras o inmigrantes para recibir ayuda, pero también se ha convertido en un centro de peregrinación y el motivo es este. Se trata de la camiseta que Juan Pablo II llevaba en el día que le dispararon en 1981. Es una reliquia en la que todavía se ven las manchas de sangre del Papa y se pueden distinguir 3 agujeros. Son 3 agujeros causados por las balas, no porque fueron 3, sino porque la camiseta estaba doblada en aquel punto a causa del movimiento de la persona. De cómo esta reliquia llegó hasta este lugar a escasos 3 kilómetros del Vaticano nos lo cuentan las propias religiosas. Todo empezó con esta mujer, Anna Stanghellini, la enfermera que guardó durante años en su armario esta reliquia. En el quirófano cortaron esta camiseta en 2 partes y la tiraron al suelo porque debían operar al Papa. Cuando terminaron, ella se dio cuenta de que la camiseta seguía ahí y que seguramente terminaría en la basura, y decidió recogerla. Tiempo después, la enfermera entregó esta camiseta a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de esta comunidad, a la que se sentía tan unida. Desde entonces, aquí vienen peregrinos para rezar, para pedir favores a Juan Pablo II o agradecerle su ayuda. Hay muchas historias conmovedoras. Una mujer me dijo que deseaba tener un hijo, pero no lo conseguía, y venía aquí a rezar casi todos los días. Finalmente se quedó embarazada, pero los médicos le dijeron que ella y su hijo corrían un gran peligro. Ella y su marido pidieron un milagro a Juan Pablo II. Al final nació el niño y está bien de salud, ella también. Como nombre le pusieron Juan Pablo. La intuición de Anna Stanghellini ha servido para que ahora se conserve uno de los principales recuerdos de Juan Pablo II. Es la reliquia que tuvo mayor contacto directo con la piel del santo, nunca mejor dicho, hasta el punto de que se impregnó con su sangre. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte, que mi enfermedad,
eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Estamos con el Nuevo Testamento, con esta teología tan interesante, tan linda, tan buena. Estamos haciendo Ñamboapu Ayahao en el capítulo 13, que es consecuencial porque nos está hablando de las parábolas, es decir, nos muestra cuál es la consecuencia en la medida en que nosotros nos decidimos por Jesús. Así como en la parábola te va diciendo que en la medida en que uno dice, no sé, vende todo lo que tiene para comprar el reino o ese terreno era donde estaba el tesoro. Entonces, así también dice, consecuencialmente, el hombre que entiende que aquí está la presencia de un Dios, que es el tesoro máximo, y bueno, esa es la consecuencia de una nueva vida. Pero para eso uno tiene que decidirse. El hecho de vender todo lo que tiene, como te dice, ¿verdad? Y así, el trigo y la cizaña, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, ante el bien y el mal, uno tiene que entender que el bien y el mal seguirán creciendo juntos. Entonces, el cristiano tiene que estar preparado. No se puede ir, dice, cuando la plantita es tan pequeñita, no se puede ir lastimosamente a arrancar la cizaña. Dice, no, en el mundo tendrán que seguir creciendo juntos. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer, enseñar, educar al cristiano para que pueda luchar contra el mal, para que pueda vencer al mal. Ahora, nosotros siguiendo un poquitito más estamos diciendo, ¿verdad?, que el sermón de las parábolas desvela una vez más todo el sentido del mensaje y de la obra de Jesús. Claro, porque aquí entonces la obra de Jesús, ¿qué es? La obra de Jesús es entonces llegar a la plenitud del reino. Es eso lo que nos está enseñando y eso es lo que nos está ofreciendo. Pero es preciso que volvamos entonces al punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida? La revelación de Jesús. El rechazo que suscitan los judíos, la confianza de la iglesia que le acepta. Estos son los dos elementos fundamentales. Cuando estamos hablando del trigo y de la cizaña, cuando estamos hablando de cualquier oposición que existe, incluso del sembrador, ¿qué es lo que encontramos aquí? Estamos encontrando el rechazo directamente, aquel que cae, dice, la semilla a la vera del camino y que entonces absolutamente no es absorbida, quiere decir que hay un rechazo total. O lo opuesto, que es el 100%, tierra buena. Y luego están los que están en el ni fu ni fa, más o menos, o sea, están en el terreno ahí medio tibio. Es decir, que cae entre piedras y que cae entre espinas. Entonces, de cierta forma, tiene intención, ¿verdad? Quiere asumir y va asumiendo, ¿verdad? Pero dice, porque le falta raíces, profundidad, se seca cuando sale el sol. Luego, el que cae entre espinos, y bueno, también acepta, le gusta, bueno, vamos adelante, pero se deja sofocar, ¿verdad?, por las espinas, es decir, por las cosas del mundo, las cosas materiales. Es muy interesante, ¿verdad?, cómo nos presenta el Evangelio de San Mateo. Bueno, y ante esa realidad que nosotros fuimos reflexionando sobre las parábolas, ahora nosotros queremos entrar con otro elemento fundamental que viene a continuación, que es del capítulo 14:1 que vaya hasta el 16:20, es decir, la última partecita de esta tercera sección. La tercera sección que nos llama a un decidirnos por Jesucristo. ¿Y qué nos dice entonces esta tercera partecita también de la tercera sección? El camino de la confesión. Es decir, así como nosotros nos preguntábamos al comienzo, ¿eres tú
el que ha de venir, capítulo 11, 2, que va hasta el 12:45. Entonces ahora nos está diciendo el camino de la confesión, tú eres el Cristo. Este es el camino de la confesión. Ahora nosotros decimos, tú eres verdaderamente el Cristo. Es decir, ñañi convencer esa buena. Ya esa puso, ya esa cuá, y entonces podemos tomar esa decisión. Y que tú ya encaramá ese lleva. Y que tú ya ese, y nosotros decimos, tú eres verdaderamente el Cristo. Y esto es lo que nos va a presentar justamente ahora San Mateo en su Evangelio. Se dan cuenta que es en una forma progresiva también. Y esto es lo lindo, ¿verdad?, de cada uno de los evangelios, una comunidad que reflexiona, una iglesia, ¿verdad?, dentro de su catolicidad, porque lo católico quiere decir entonces lo universal. Dentro entonces de las dificultades, dentro de un contexto histórico que va sufriendo, sin embargo, va abriendo los ojos, va respondiendo, va buscando respuestas. Y fíjense que nosotros estamos aquí con Mateo, quiere decir que estamos ya en el año 80 más o menos, ¿verdad?, cuando esto se está escribiendo, 70, 75. Entonces, quiere decir que Mateo aquí está reflexionando bastante sobre una realidad bastante difícil también para la comunidad cristiana. El catolicismo, de cierta manera, es una cuestión muy difícil, ¿verdad? O sea, esa universalidad. Entonces, el peligro de las sectas en el sentido de que cada uno estiraba lo suyo y bueno, cada uno quería hacer lo suyo y sálvese quien pueda más o menos. Y sobre todo los ataques que está recibiendo esta comunidad judeo-cristiana, siempre, si uno no está fuerte, si uno no está preparado, uno puede debilitarse, ¿verdad? Y este era el peligro, y ante esta situación es que Mateo está escribiendo. Y ahora nos dice, en esta decisión total y absoluta por el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Es la decisión y es la respuesta entonces, pero de forma decisiva. Es la decisión entonces por Jesús, es la decisión total entonces en este seguimiento del Señor. Nuestra sección es justamente la decisión por Jesús. Yo me decido por Jesús y ahora por lo menos puedo responder, tú eres el Cristo, ¿verdad? En esta sesión también parte de Juan, como pasaba en el 11:2, igualito. El testimonio de Juan y su martirio sitúan el destino de Jesús sobre un trasfondo de riesgo y de tragedia decisivos. Comienza con el 14, ¿verdad? Entonces dice, en aquel tiempo la fama de Jesús llegó a los oídos del tetrarca Herodes. Y él dijo a sus allegados, este es Juan Bautista. ¿Se dan cuenta? De nuevo, la figura del Juan Bautista que va apareciendo, ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Recordemos que Marcos lo situaba a Juan el Bautista como el límite exactamente, antiguo, nuevo. Es el que introduce a Jesús y es el que concluye el Antiguo Testamento, así dentro de una visión que nosotros podemos decirlo, una visión temporal, una visión también teológica y una visión entonces de realización, ¿verdad?, de lo que Dios había prometido. Y entonces aquí de nuevo se introduce la figura, decíamos, de Juan el Bautista. Este es Juan el Bautista. Ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Después continúa, vemos un poco más adelante, ¿verdad?, cómo con esta presencia del Juan el Bautista nosotros vamos introduciendo también y dando la respuesta y la decisión total hacia Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom
recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos hablando y procurando entrar verdaderamente en este camino de lo que nos propone el Evangelio de San Mateo. Y estamos en esta tercera partecita de la tercera sección, que es sobre la decisión por Jesús. Y ahora entonces, después de habernos preguntado, ¿eres tú el Mesías? Después se nos muestra como consecuencia, ¿verdad?, de esa acción, el número 2, todo lo que es el capítulo 13 de San Mateo con las parábolas. Ahora entonces entramos en otro elemento fundamental que es sobre la decisión total por Jesús. Tú eres el Mesías. Y bueno, seguimos entonces en este trasfondo, ¿verdad?, que nosotros encontramos de un riesgo en el aspecto cristiano de lanzarse, de decidirse por Jesús. Y hay también tragedia, ¿verdad? Porque aquí lo que vamos a mirar es la tragedia de Juan el Bautista, quien vuelve a introducir el pasaje, así como ya había hecho en el tú eres el que ha de venir, ¿verdad? Tú eres el que tenía que venir. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encadenar, ¿verdad?, a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver y lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Bueno, aquí es casi como un resumen si uno lo lee, ¿verdad? En Marcos, sobre todo. Marcos es un poco más largo. Capítulo 6, ¿verdad? Del 17 al 29. San Marcos desarrolla mucho más, con más detalles, esta escena.
Pero aquí entonces Juan, San Mateo casi como que está simplemente narrando y haciendo una síntesis lo que había sucedido. Pero está introduciendo de nuevo la figura de Juan el Bautista, como decíamos. Es entonces el elemento disparador para llegar después a esta decisión y decir, bueno, ¿eres tú verdaderamente entonces el Mesías? ¿Eres tú entonces el Cristo? Jesús, en primer lugar, da la impresión de retirarse y va al desierto. Parece que Jesús entonces, después de esta situación, ¿verdad? Entonces, miren lo que pasa. Al enterarse de esto, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Da la impresión, ¿verdad? Ante esta situación de lo que escucha, de lo que ha sucedido con Juan. Juan que le hizo preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Bueno, pero es interesante, ¿verdad? Porque decíamos, es el que da el toque disparador para la acción de Jesús. Porque entonces de este momento apenas lo supo la gente, dejó la ciudad y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Y sigue entonces. Entonces, como que Jesús se entristece, Jesús va al desierto. Pero el desierto entonces ahora se convierte en el lugar de la revelación por excelencia. Desde este momento tendremos la multiplicación, ¿verdad?, de los panes, que viene del 13 justamente hasta el versículo 21. La gente que va, desembarca, Jesús vio la gran muchedumbre, se compadece. Después dice, los discípulos al atardecer se acercaban y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denle de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo, y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué interesante, ¿verdad? Lo de Mateo, incluso él agrega aquí las 12 canastas. Entonces las 12 tribus, los 12 apóstoles. El 12 es tan interesante, ¿verdad?, para San Mateo. Entonces, el desierto en este momento, con la presencia de Jesús, que se retira por la situación, ¿verdad?, que había sucedido con Juan el Bautista, que ha sido decapitado, ahora, sin embargo, se va a convertir en este lugar de revelación. Jesús aquí que se va a revelar verdaderamente el pan de vida, de cierta manera. De esta manera se presenta un texto clave, las 2 multiplicaciones de los panes, en el 14, 13, 21 y luego en el 15, 29, 39, que se enmarcan en una estructura quiástica precisa. La experiencia del Jesús que cura y alimenta suscita 2 reacciones paralelas. Los discípulos le siguen aún en medio del mar y la tormenta. 14, 22, ¿verdad? O sea, sigue después. Entonces, cuando ellos ven esta multiplicación, Jesús entonces continúa su historia. O sea, no es que Jesús se quede ahí nomás, ¿verdad? Enseguida dice, obligó a los discípulos que subieran a la barca y que pasaran antes que él a la otra orilla. O sea, fuerza, ánimo, lanzarse al mar, lanzarse al agua, pasar a la otra orilla, superar entonces los problemas, y más aún ante esta situación, ¿verdad?, que había sucedido con Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman.
Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ir reflexionando un poco más sobre este pasaje y sobre todo dentro del contexto de San Mateo. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. El Señor Jesús, como siempre, nos ofrece su evangelio, nos ofrece su palabra. Hoy escuchamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 15 al 17 y luego del 20 al 26. Asociaron a Matías a los 11. Nosotros celebramos hoy, queridos amigos, nada más y nada menos que
al apóstol Matías. Matías que fue elegido por la comunidad. Matías que entonces es puesto aquí delante, ¿verdad?, de los hermanos para ayudar al servicio comunitario. Nosotros nos ponemos en manos de Dios, primero, para hacer un buen discernimiento y saber quién es esa persona que tiene que comprometerse y estar con nosotros, número 1. Número 2, queridos amigos, queridos hermanos, en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por la gracia de Dios, vamos descubriendo que el Señor nos llama a un compromiso. Y ande indica tú y la cristianos aisha yeiko aye paña maña cora ayente de por iba. Y ande yaran y por y la cora ayente. Y ande yaran y ande ñambos camiseta. Ñambos ona. Y entonces, queridos amigos, tenemos que escuchar esta palabra de Dios porque justamente nos dice que aquí a Matías le están asociando al equipo de los 11, porque Judas había traicionado. Pero ahora es el Señor entonces el que los vuelve a llamar a vivir en comunidad. Y por eso les dice, bueno, elijan, vean sobre quién cae la suerte para que pueda completar. Porque el número 12, ya sabemos, el número cabalístico, numérico de la Biblia, el número 12 significa lo total, lo completo, 3 veces 4, es decir, el todo, a lo máximo. Y ahí estamos los 12. Entonces, para formar el equipo y el plantel de Dios. Después rezaron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los 2 eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marcar al lugar que le corresponda. Su muerte tocó a Matías, la suerte, tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Esta suerte quiere decir entonces que la fuerza del Espíritu Santo es quien está eligiendo. Tenemos que estar atentos para poder responder a esta suerte que nos toca también hoy a nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, por tu amor, yo libre soy, junto a ti
Mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante. Ya estamos en el capítulo 14, que nos presenta el libro, el Evangelio de San Mateo. Nosotros miramos y entendemos que este capítulo, en el fondo, nos está trayendo entonces precisiones muy interesantes, ¿verdad? Después de la multiplicación de los panes, se enmarca entonces una estructura de una experiencia tan linda de un Jesús que cura, de un Jesús que alimenta y que hay reacciones. Los discípulos le siguen aún en medio del mar y la tormenta, decíamos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este? Es la pregunta, ¿verdad? Siempre que nosotros también nos hacemos. También los gentiles se le van a acercar y le llaman. Aquí entonces encontramos el capítulo 15, 21, 28. Allá en el centro, solos y obstinados, testigos de su propia negativa y de su dureza, se han quedado los judíos, fariseos, estancados en su inútil ley ceremonial antigua. Entonces vamos a mirar un poco entonces qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? En el 15 comienza justamente todo esto. Primero, las curaciones en la región de Genesaret. Es como una conclusión de todo lo que Jesús está realizando aquí, acompañando al pueblo y a la gente. Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores. Le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Aquí también entonces lo elemental, lo fundamental, cómo se nos va poniendo, ¿verdad? Entonces, como una síntesis de una acción de un Jesús, de cierta manera como un taumaturgo, pero Jesús va mucho más allá del milagrerismo. Jesús no queda en el milagrerismo, sino que nosotros sabemos que esto es siempre un elemento más bien de evangelización y un elemento que llama a una verdadera conversión. Es como una consecuencia, o es, mejor dicho, la consecuencia de un encuentro personal con el Señor. Y siempre se lo presenta de esta manera. Y entonces decíamos que desde el capítulo 15, del 1 en adelante hasta el 9, tenemos a Jesús y las tradiciones de los antepasados. Entonces los fariseos y escribas de Jerusalén se le acercaban a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Él le respondió: ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman: el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de la tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Queridos amigos, esto entonces, por eso dice que el fariseísmo de cierta manera los ha alejado, los dejó muy lejos.
de esta propuesta que el Señor justamente está haciendo. Porque aquí te está diciendo la ley por la ley, al final de cuentas. Incluso dice, tu padre, tu madre, que necesita, él pone el que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman, el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte. ¿Verdad? Corbán. Entonces, pero como llame al templo, entonces, mi dispiace la italiana. O sea, perdóname, pero yo te tenía que haber dado a vos, pero le ofrecí al templo, le di al templo. Entonces no te di a vos mamá, no te di a vos papá. No venga ahora a decirme eso. ¿Dónde lo encontrás a Dios? En primer lugar, ¿a quién le tenés que atender? Esto también es importante, porque muchas veces también a nosotros nos sucede. Estamos para los otros, estamos para la exportación, estamos no sé para quién. Pero en realidad a esa persona a quien tendríamos que ayudar y que está a nuestro lado y que necesita de nosotros, sin embargo, nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de ayudarle, de acompañarle, de guiarle, en fin, muchas de esas cosas. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque esto es lo que el Señor justamente a través de Mateo nos está enseñando, ¿verdad? O sea, Mateo lo está diciendo claramente. En el centro, solos y obstinados. Eso, los fariseos, ¿verdad? Testigos de su propia negativa y su dureza. Y así se han quedado, dice, los judíos. Este es el sentido de esta sección. Se han echado ya la suerte. Los fariseos que siguen pidiendo una señal se quedan solos. Los discípulos que aceptan a Jesús son fundamento de la iglesia. Pedro. Entonces, el que acepta y el que rechaza. Aquí tenés solamente dos posibilidades. En ella está ya el reino. Acaba así la actividad de Jesús en Galilea. Ahí entonces vamos a entrar, ¿verdad?, en el capítulo 1 y que va, capítulo 16 del 1 al 20. Y ahí entonces concluye esta tercera sección. Entonces, ya Juan ha muerto. Capítulo 14, 1 al 12. Aquí entonces le tenemos a Juan. Jesús se manifiesta. Capítulo 14, ¿verdad?, del 13 hasta el 15, 39, es la manifestación de Jesús. Al principio y fin de esa sección están los panes, es decir, la multiplicación. En el principio Jesús y los que vienen con él se encuentran en un lugar desierto. Ya todas esas palabritas nos enseñan muchas cosas. Desierto, el hecho de que hay aridez, hay algo que nos falta. La yacacuaína lleva, la ñaceina, no estamos germinando, ¿verdad? Entonces nos falta. Vamos a ver qué va a suceder entonces. Desierto era el camino de Israel hacia la tierra, lugar en el que Dios hizo prodigios y dio lluvia de maná para los suyos. Recordemos eso también porque San Mateo tiene mucho entonces, ¿verdad?, de esa presentación que encontramos en este evangelio. San Mateo realmente entiende y comprende verdaderamente que está hablando para el pueblo judío y este pueblo judío que comprende muy bien el Antiguo Testamento. Y así, queridos amigos, nos vamos despidiendo en el día de hoy con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.